no solo China es una oportunidad para el que quiere emprender, sino que es una oportunidad para que profesionalmente en el futuro os desarrolléis dentro de otras empresas. Implica oportunidades que no necesariamente os obligarían a vivir en China, como hago yo, pero sí tener conocimientos específicos suficientes sobre el país. Porque hablamos en esta sesión de oportunidades que están vinculadas a China, que se pueden desarrollar en China, podéis desarrollarlas en México o podéis desarrollarlas en terceros países. Os voy a dar lo que es mi visión a través de mi experiencia. China la veíamos como la fábrica del mundo y la mayoría de extranjeros solo veían una opción, que era comprar. Y yo llegué a China en el año 2006 para comprar merchandising deportivo, textil principalmente, porque en España, mi país, o en otros países europeos o africanos, fabricar era más caro que en China. Y en China encontramos el equilibrio entre un producto de mucha calidad y un precio que era más bajo que el que encontrábamos en otros países. Y eso fue lo que me animó a empezar a hacer negocios en China. Por lo tanto, en el año 2006, a mí y a mi entorno no se nos ocurría otro tipo de negocio en China que fuese comprar barato. En 2023, en la actualidad, ¿qué imagen se tiene de hacer negocios en China? Digo la imagen global, no de la gente que nos dedicamos profesionalmente a este mercado. En la actualidad, China es vista como el mayor mercado de consumo del mundo. Lo que hace casi 20 años era simplemente interés en comprar, ahora mismo la gente lo que quiere es vender en China, porque tenemos más de 1.400 millones de personas con una capacidad de compra bastante alta, porque en China lo que predomina ahora mismo es la clase media. Entonces, ¿qué le interesa ahora a la gente? Venir a China e intentar vender a esos 1.400 millones de personas. Desde fuera, parece que China solo nos ofrece oportunidades de importación y exportación. La mentalidad que teníamos antes nos daba a entender que en China solo podíamos comprar y ahora parece que en China solo podemos vender, pero nada más lejos de la realidad. Esto no quita que si nos preguntamos si es realmente interesante comprar y vender en China, sin duda alguna, sigue siendo un país muy, muy atractivo. Daros cuenta que en China hay más de 3 millones de fábricas y tenemos más de 1.400 millones de clientes. Por lo tanto, no creo que haya ningún mercado en el mundo que sea tan interesante para la compra y para la venta. Es importante, es interesante, no lo dejemos de lado, pero ¿puede ofrecerme China oportunidades en otros ámbitos? Pues son innumerables. Daros cuenta de que China es líder mundial en tecnología, en comercio, en automoción, en turismo, por lo que esa mentalidad, esa idea que teníamos de China solo vale para la compra y la venta, se ha quedado obsoleta en los últimos años. Cuando viajamos a China es cuando vemos en primera persona el potencial que tiene el país. Y si además nos formamos de manera específica, abrimos las puertas a un nivel superior en cuanto a nuestra percepción del país. Nada tiene que ver la idea que tenemos de China, por mucho que nos cuenten, por mucho que leamos, muchos vídeos que podamos ver, no tiene nada que ver con la experiencia que supone venir a China y verlo en primera persona, porque ahí es donde descubres realmente la realidad y el potencial de este país. Y en ese momento descubrimos la bidireccionalidad, que no es más que darse cuenta del enorme interés que las empresas chinas tienen en hacer negocios en el extranjero. Y daros cuenta que América Latina, todo el continente americano, todo el centro y sur de América, va a ser un escenario protagonista en las próximas décadas. ¿Por qué? Mira, os lo voy a contar y es muy sencillo de entender. Ahora mismo hay una bipolaridad global donde está por un lado Occidente y está por otro lado China. Para China es complejo entrar en algunos mercados como el europeo o el de Estados Unidos por esa competencia feroz que hay, porque ven que China se va a convertir en líder mundial, no solo en comercio, que ya no lo es, sino en la primera potencia económica del mundo. Ya también es la primera potencia económica, primera potencia tecnológica, primera potencia en una serie de ramas que luego os hablaré.
Entonces, para China es complejo entrar en esos mercados, tiene muchas dificultades. ¿Dónde ve China que tiene unos mercados de expansión naturales y mucho más propicios? Porque no hay esa disputa. Pues los está viendo en el continente americano, en el centro y sur de América y en África. Por lo tanto, sabe que esos dos escenarios de manera natural van a ser muy importantes para ellos. Y aquí, para los hispanos, se abren las puertas de muchísimas oportunidades de futuro a nivel profesional. Esto implica que las oportunidades laborales se incrementan exponencialmente. Mirad, vamos a ver, si nosotros queremos trabajar en México, vinculados a China, en México o en terceros países de habla hispana normalmente, o sea, daros cuenta de la cantidad de países de habla hispana que hay en el mundo y que podemos trabajar en ellos vinculándonos a China, podemos trabajar para empresas chinas que tienen intereses en México. Hay muchísimas. Daros cuenta de la cantidad de empresas chinas que están entrando en México, en España y en otros países de habla hispana. Y también podemos trabajar para empresas mexicanas que tienen intereses en China. También hay muchas empresas mexicanas o de otros países de habla hispana que hoy en día están haciendo negocio con China. Y estas empresas, tanto las chinas que tienen intereses en México como las empresas mexicanas con intereses en China, cuando hacen el reclutamiento de trabajadores, un aspecto muy importante es saber si esos trabajadores tienen algún tipo de formación o de capacidad vinculada a China. Si lo que queremos hacer es trabajar en China, porque también hay oportunidad, podemos trabajar para empresas chinas con intereses en países de habla hispana. Daros cuenta que hay, por ejemplo, una empresa china que quiere vender productos en México y tiene en México sus oficinas, pero que también necesita gente en China que hable el idioma, que conozca el país, que conozca México y que les ayude. También van a necesitar ese tipo de personas. Y también para empresas de habla hispana con intereses en China. Aquí hay muchas empresas de habla hispana o empresas de otros países que no son de habla hispana, empresas extranjeras, que tienen personal extranjero para desarrollar aquí en China sus negocios. Y luego también hay oportunidades tanto en México como en terceros países y en China, que es trabajando por cuenta propia. Lo que podemos llamar emprendimiento empresarial. Y ya será aquellos de vosotros que tenéis esas ganas de emprender vuestros negocios, que queréis hacer vuestro propio emprendimiento vinculado a China, y que lo podéis hacer en vuestro país o lo podéis hacer directamente como yo estoy haciendo aquí en China. Os quiero hablar de las áreas de oportunidad que podéis encontrar, para que veáis que mucho más allá de las ventas y de las compras, de la importación y de la exportación, hay un ámbito muy amplio en el que podéis buscar oportunidades y encontrarlas. Mira, en el campo de la educación, principalmente en los idiomas, hay un campo muy, muy interesante. Ahora mismo en China vivimos, no llegamos a 900.000 extranjeros y la mitad aproximadamente, según el último censo, son profesores. Son profesores extranjeros que trabajan en China, principalmente en universidades, en lo que es las clases de idioma extranjero o en otra serie de aspectos, como puede ser en el caso de los hispanos, pues en carreras donde se habla sobre el mundo hispano, sobre la historia, sobre nuestra cultura y donde los alumnos tienen profesores hispanos. Si vamos a investigación, bueno, pues China es un referente hoy en día en robótica, en biomedicina, donde es muy, muy fuerte. En el área aeroespacial, daros cuenta que China está invirtiendo ahora mismo más que Estados Unidos en la investigación del espacio. Y la aeronáutica, que estos días atrás se hacía oficial el primer vuelo del primer avión chino, de la compañía aérea china, del fabricante chino, que va a competir a nivel mundial con Boeing y con Airbus por tener la hegemonía, ¿no?, en ese campo que hasta el de hoy solo estaba Estados Unidos y Europa. Y daros cuenta de que China, con su nueva gama de aviones fabricados aquí, va a dar un golpe bastante importante sobre la mesa, porque es posible que Estados Unidos o Europa no compren sus aviones, pero daros cuenta de la cantidad de países en Asia y en otros continentes que sí pueden optar por comprar estos aviones chinos. Si vamos a tecnología, China es la primera potencia mundial en tecnología. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Si vosotros hoy en día os vais a una tienda de telefonía móvil, de celulares, ya no os pregunto cuántas marcas
son chinas, sino decirme cuántas no lo son o cuántos componentes de las marcas que no son chinas están fabricados en China. O sea, prácticamente todo lo que vais a encontrar son productos desarrollados en China. Y 7 de cada 10 nuevas patentes mundiales a día de hoy son chinas, para que veáis el nivel de desarrollo tecnológico. En automoción estamos en lo mismo. China es la primera potencia mundial en automoción. Hay mucha gente que piensa que Estados Unidos, por su trayectoria en el mundo de la construcción de vehículos a motor, ya que fue el pionero, fueron los primeros en construir vehículos a motor, junto con los europeos, pueden pensar que son las primeras potencias, pero no lo es. Mirad, la industria de la automoción en China es equivalente a la suma de la de Estados Unidos, Europa y Japón, que son las 3 siguientes en el ranking de importancia. Para que os deis cuenta que la industria de automoción china es mucho más grande que la suma de las otras 3. Y se está viendo ahora mismo, cada vez son más las marcas de coches chinos, que son vehículos pues que tienen todas las garantías como puede tener cualquier otro hoy en día, están entrando en todos los mercados. Yo creo que de aquí a 15 o 20 años, lo más habitual en cualquier país del mundo va a ser que la mayoría de coches, de vehículos que podemos encontrar por nuestras calles vayan a ser chinos. En arquitectura y en diseño, igual, hay muchas oportunidades. Mis amigos que se dedican a la arquitectura y diseño, lo que me dicen cuando están aquí en China trabajando es que tienen acceso a proyectos que por su envergadura nunca podrían acceder a ellos en sus países de origen y que la única manera de poder participar como profesionales en esos proyectos es estando aquí en China, porque es donde tienen el dinero suficiente para poder desarrollar esos macroproyectos. En el área de la ingeniería también daros cuenta de las oportunidades que tiene China, ¿no? Hay una cosa también que China está estamos viendo cada vez más, que es que las grandes obras de ingeniería mundial se están empezando a desarrollar casi todas ya en China. Yo aquí tengo a muy poco tiempo, a minutos, el puente más largo del mundo, que es la obra de ingeniería marina más compleja que se ha hecho nunca, ¿no? Son 55 kilómetros de puente y túneles bajo el mar para poder conectar la China continental, desde aquí, desde Zhuhai, con Hong Kong y con Macao. Pero este es solo un pequeño ejemplo. Daros cuenta que en ingeniería China tiene la mayor red mundial de trenes de alta velocidad, tiene el puente más alto del mundo, bueno, tiene una serie de obras de ingeniería que son referentes y que igualmente es muy atractivo para los estudiantes de ingeniería poder desarrollarse profesionalmente vinculados a China. En turismo, China es el primer emisor mundial de turismo. Estos son datos pre-pandemia. Más de 200 millones de chinos viajan al extranjero anualmente. Y China es el 4º país en recepción de turistas. Casi 66 millones en el año 2019, antes de la pandemia. China, su objetivo es ser líder en emisión, que ya lo es, y líder en recepción. Y para eso está desarrollando una estructura en materia de turismo que es única en el mundo. Daros cuenta que China el año pasado dio por finalizada la etapa en la que el país tenía todavía zonas en pobreza extrema. China ahora no tiene ninguna zona de su país que esté en pobreza extrema. Y lo que está haciendo para desarrollar la parte rural del país son convenios entre lo público y lo privado para que esas zonas que ya no tienen una actividad económica importante porque eran zonas agrarias o ganaderas, tengan ahora sus fuentes de ingreso a través del desarrollo turístico, por lo que China tiene una oferta turística muy, muy grande y para los que seáis estudiantes de turismo es muy interesante que lo conozcáis, principalmente porque llegará el turismo chino a México en masa, llegará porque es la evolución, primero fue Estados Unidos y Asia, después Europa. En los últimos 15 años Europa pasó de tener unas visitas de chinos residual a tener millones. Y eso va a generar que se van a necesitar expertos en turismo chino que ayuden a las empresas en México y a las instituciones públicas a hacer buenas campañas de posicionamiento, de captación y de atención a los turistas chinos que lleguen a México. Va a ser un gran negocio de futuro, no tengo la más mínima duda. Consultoría y venta de servicios.
también los que tengáis una trayectoria profesional, los que queráis tener una trayectoria profesional en sectores como el legal, el financiero, el comercial, el institucional, China os da una gran oportunidad porque hay muchas empresas y hay muchas entidades públicas que van a tener necesidad de personas en estas áreas que tengan un conocimiento específico sobre China y que les ayuden a desarrollar convenios y desarrollar negocios. Ahora mismo aquí podéis encontrar, no os voy a decir que son un número muy alto, pero sí hay profesionales hispanos que en China desarrollan su labor en el área legal, en el área financiera, en el área comercial, ayudar a vender, en el área institucional para establecer relaciones institucionales y que están aquí en China trabajando eso. Vieron la oportunidad y la verdad que les va bastante bien en general. Y luego, pues lo que hablábamos antes, podéis desarrollaros también profesionalmente en el ámbito de las compras, la importación, localizando a proveedores en China, negociando con ellos, haciendo control de calidad, logística. Es un campo muy bonito en el que yo tengo experiencia y que hay muchas oportunidades porque hay mucho interés en importar. Y luego en la exportación desde México o de otros países a China en la venta de productos, localizar clientes en China, negociar, comercio electrónico transfronterizo, que es otra modalidad de venta aquí en China. Todo esto os va a implicar tener un conocimiento de China. China, después de lo que hemos hablado, hay que tener en cuenta que es una oportunidad para casi cualquier perfil profesional. Pero nos va a exigir dos cosas. Lo primero, tener iniciativa y capacidad de observación. Si realmente veis oportunidades en algo, estáis en la edad, tenéis que tener esa iniciativa de buscar, de intentar conocer, porque no sabéis dónde puede estar vuestra oportunidad. Yo os puedo decir que nunca con vuestra edad hubiese pensado que mi futuro profesional estaría en China. No estaba en mis planes, pero cuando tienes iniciativa y cuando tienes ganas de conocer cosas, a veces esas oportunidades llegan de manera natural. Porque hay que tener en cuenta que las oportunidades las tenemos ahí, pero hay que detectarlas, pero tenemos que detectarlas principalmente sobre el terreno y trabajando esa iniciativa. No vale que os quedéis sentados intentando que las cosas lleguen porque no, eso no funciona así. ¿Y cómo podemos ver estas oportunidades? ¿Cómo detectarlas? Siendo proactivos. Hay que ser muy proactivos. Tenéis que intentar siempre estar en movimiento, estar pensando, estar buscando. Abrir la mente, que es muy importante. ¿Por qué? Porque los occidentales nos hemos criado teniendo una percepción sobre China a través de los medios de comunicación que no es la real. Por lo tanto, debemos abandonar toda esa creencia, esos prejuicios o ese conocimiento que nos han inducido y abrir la mente a que vamos a encontrar un mundo nuevo y olvidarnos de eso. Llegar aquí y disfrutar y realmente intentar aprender. Mirad, una cosa que yo hice cuando llegué a China fue, desde el primer día, no poner en duda nada, no ir en contra de lo que veía, simplemente preguntar por qué lo hacían e intentar encontrar la parte buena. Os puedo asegurar que muchísimas cosas que para mí eran muy extrañas cuando llegué a China, pregunté por qué las hacían así, entendiéndolas, he visto que eran incluso mejores que las formas que yo tenía de desarrollarme en mi cultura. Por lo tanto, en vez de ponerlo todo en entredicho, lo que hice fue adaptarme y preguntar. Evidentemente, habrá cosas que no me acaban de convencer, pero os puedo decir que muchas de ellas, explicándome por qué se hacen de esa manera, acabé entendiéndolas y acabé, de alguna manera, interactuando con esa misma forma de hacer las cosas. Y, muy importante, no tengáis miedo a los desafíos, nunca. Estáis en la edad. Hay una cosa, cuando se empieza a tener miedo es cuando ya empezáis a tener, dentro de unos años empezáis a tener responsabilidades familiares, cuando sois empresarios y tenéis las responsabilidades de tener personas a vuestro cargo, que eso significa tener familias que dependen de vosotros, ya no solo la vuestra. Y ahí pueden empezar a entrar los miedos. Pero ahora, en este momento de vuestra vida, no tengáis ningún miedo. Intentar acceder a todos los desafíos que sea posible. El emprendimiento, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es entender la importancia de que ser emprendedor va más allá del autoempleo o de las iniciativas empresariales propias, que es lo que solemos tener en la mente. Cuando alguien dice, esta persona es emprendedora, todos pensamos es empresario, tiene un pequeño negocio o un gran negocio.
Pero más allá de esto, también podemos emprender como trabajadores dentro de una empresa. Podemos ser trabajadores de una corporación empresarial y ser unos grandísimos emprendedores dentro de esa empresa. Por lo tanto, cuando nosotros en Welay hablamos del concepto emprendedor, no solo nos referimos a las personas que hacen autoempleo y que generan empresas, sino también a las personas que dentro de una entidad, dentro de una corporación, tienen la capacidad de hacer que esa corporación crezca gracias a su emprendimiento. En ambos casos, China supone para México una gran oportunidad de emprendimiento. Ya que es seguro que en China, que en México hay productos exportables y conceptos a China, y en China podréis encontrar conceptos y productos que son importables a México. Y ya eso es un ejercicio de emprendimiento. Como os decía, en Welay no nos quedamos en la teoría. Vamos a demostrar todo esto con casos reales, casos prácticos. No vamos a decir a hablar y hablar y hablar, sino deciros cosas concretas que están ahí, ¿no? Los programas de emprendimiento académico de Welay tienen una peculiaridad diferenciadora totalmente, que es que nosotros no hablamos de oportunidades desde la teoría. Lo hacemos desde la práctica y desde una experiencia real y demostrable. Si nosotros hablamos y os vamos a hablar de compras cuando estéis aquí, es porque nosotros somos compradores en China. Si os hablamos de ventas es porque somos vendedores y tenemos experiencia. Si os hablamos de turismo, de educación, de deporte, consultoría, automoción, lo hacemos porque tenemos experiencia en esos campos. En los programas presenciales en China, entramos en el desarrollo de cada una de esas facetas, proporcionando herramientas prácticas y efectivas. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque nosotros, previo al viaje y durante el viaje, tenemos una serie de clases marcadas, lo habitual es que vosotros tengáis preguntas y tengáis dudas sobre vuestro proyecto concreto. Y ahí es donde nosotros, y es lo bueno que tiene estar una semana, 24 horas de convivencia, es donde nosotros os podemos ayudar en vuestros proyectos concretos con nuestra experiencia. Si queréis comprar, os daremos las pautas de cómo hacerlo de manera que sea más efectivo. Si queréis vender igualmente, porque nosotros ya hemos pasado por eso, sabemos qué cosas funcionan y qué cosas a veces no funcionan tan bien. Por eso vais a tener no solo una ayuda teórica, sino una ayuda práctica y os podremos incluso decir proyectos concretos en los que hemos trabajado y cómo se hizo para conseguir el éxito. A continuación, yo os quiero presentar ejemplos reales de cómo yo he emprendido como trabajador desde dentro de una empresa en China y cómo lo he hecho como emprendedor, como empresario de manera independiente. Y os voy a poner el ejemplo. Mirad, yo he trabajado durante 5 años para la administración pública aquí en China, dirigiendo una oficina de contacto, relación y desarrollo de negocios con países de habla hispana. Pero también he trabajado en la parte privada, ¿no? Y os voy a decir cómo emprendí dentro de una empresa. La empresa se llama ILM Group, es una empresa de capital hispano-chino, ¿vale? Y cuando yo llegué a esta empresa, a lo que se dedicaba era a la consultoría. Nosotros desarrollábamos consultoría de negocios. Empresas en España que querían hacer negocios en China, empresas en China que querían hacer negocios en España. Ese era el campo en el que trabajábamos. De todo, desde el ámbito institucional, el ámbito comercial, el turismo, en unos cuantos campos. Cuando yo llego a la dirección de ILM Grupo, empiezo a emprender y empiezo a ver oportunidades. Y entonces, desde que yo llego hasta que yo me voy, ILM Grupo desarrolla otros campos de negocio. Y os voy a explicar, todo nace de la observación y de intentar ser dinámico. Y esto es dentro de la empresa. Ponemos en marcha ILM Airjets. ILM Airjets nace de la oportunidad de que hay empresarios chinos que nos dicen que necesitan moverse por Europa en avión y empiezan a solicitarnos si hay empresas de jets privados que les puedan dar el servicio. Como vemos que hay un volumen, pensamos, ¿por qué no llegamos a un acuerdo con brokers de aviones privados y ponemos nuestra marca en marcha? Entonces, lo que hacemos es ganar más dinero. Si nos están llegando, en vez de facilitar contactos, ponemos nuestra marca. Para nosotros la inversión era nula, aparte de en publicidad, porque no teníamos aviones propios. Lo que hacíamos era contratar a otros brokers. Y lo que hacían esos brokers es que cuando los clientes iban de nuestra parte, con nuestra empresa,
lo que hacían era poner nuestros logotipos dentro del avión, en los respaldos de los asientos, etcétera. Pero no había una inversión en ella. Pero desarrollamos ese área de negocio. Y el M Sports. El M Sport lo que hicimos es el desarrollo de negocios de deporte. Yo venía del ámbito del deporte, como os había dicho antes, y yo tenía muchos contactos aquí. Lo que hicimos fue, de alguna manera, especializarnos en la búsqueda de patrocinios y en el desarrollo de negocios en el ámbito del deporte. Para que os deis cuenta, nuestro cliente más alto, más importante, fue el tenista Rafael Nadal. Nosotros negociamos para Rafael Nadal el patrocinio con 2 marcas chinas de telecomunicaciones, y ese fue de alguna manera, al tener ese cliente detrás vinieron muchos clientes como federaciones deportivas españolas, como clubes de fútbol, vinieron muchos clientes detrás. Evidentemente, lo que os estoy hablando es que cada campo de desarrollo necesita un personal específico y personas que sepan. Y el M Sport, el director de este negocio, era un abogado experto en deporte. Y esa persona fue la que dirigía este ámbito. Luego desarrollamos ILM Educación, Estudia en España, que no es más que ayudar a los estudiantes chinos que van a España a conseguirles vivienda, porque muchas veces se encontraban el problema de que reservaban una vivienda desde China y cuando llegaban era desastrosa la zona, los compañeros, la vivienda, no eran de las condiciones que ellos buscaban. Estaban muy lejos de la universidad porque no tenían conocimiento. Nosotros aquí lo que hicimos fue ayudarles. ¿Y cómo hicimos para que fuese más efectivo? Poner al frente a una persona china que había estudiado en España desde hacía muchos años y conocía las necesidades de los estudiantes. Les facilitábamos también tarjetas telefónicas, seguros, cualquier cosa que necesitasen, nosotros le ayudábamos a que fuese mucho más sencillo. Luego, en el año 2013, en septiembre, en España nace una ley que se llama la Ley de Emprendedor, que lo que hace es que a todos los ciudadanos extracomunitarios de fuera de la Unión Europea que inviertan más de 500.000 euros en bienes inmuebles en España, les otorgan la tarjeta de residencia. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden viajar con su visado por toda Europa. Solo necesitan estar en Europa una vez al año, ni siquiera un día. Entrando y saliendo ese mismo día les valdría para seguir renovando año tras año la tarjeta. Por lo que vino una oleada de personas, principalmente de China, Rusia y América Latina, que compraron propiedades para poder tener esa tarjeta de residencia para el comprador y su familia. Nosotros aquí vimos la oportunidad y lo que hicimos fue especializarnos en dar servicio a los clientes chinos. Les enseñábamos las viviendas, les hablábamos de toda la política de cómo gestionar esa tarjeta, gestionábamos las tarjetas, les conseguíamos de todo, colegio para los niños, si querían comprarse un coche, dar de alta todos los suministros de agua, de gas, todo se lo hacíamos para que fuese muy sencillo. Luego también desarrollamos Instituto Chong, que era la enseñanza de cultura y de idiomas chinos. Aquí nosotros llegamos a tener, ahora mismo creo que ya hay alguno más grande, pero llegamos a tener el que fue el centro de cultura china privado más grande de España. Un local de 2 plantas en el centro de Madrid donde se daba cultura china, caligrafía, literatura china, kung fu, una serie de ramas de la cultura china e idioma chino para estudiantes desde niños hasta teníamos jubilados que también estaban aprendiendo chino. Y por último desarrollamos una parte que se llamaba CES Spain, que es el Chinese Exclusive Shopping Service, que no era más que, como no sé si lo sabréis, pero os lo digo, el turista chino es el que más dinero se gasta en sus viajes al extranjero. Deja más de $2.500 por persona, que es más del doble que los siguientes, que son el estadounidense y el alemán. Por lo tanto, es un turista de alta capacidad económica. Nosotros lo que hicimos fue facilitarles las compras. Teníamos acuerdos con las principales marcas de lujo y lo que hacíamos era eventos exclusivos para clientes chinos, cerraban las tiendas para ellos. Si un cliente chino quería un producto, por ejemplo, un reloj de una marca Rolex o de la que fuese, en concreto nos lo decía, nosotros hablamos con la marca, le conseguían ese reloj, le hacíamos una visita a una tienda que cerraban para ellos y era una fuente más de ingresos a través de estas compras. Como podéis ver, esto es un emprendimiento dentro de una empresa, que es abrir mercado aprovechando las oportunidades. Luego os quiero hablar del emprendimiento a título personal, yo como empresario particular.
y he emprendido con mi dinero en China y en España. Mirad, en China os voy a hablar de 4 proyectos. El Little Drivers es uno de ellos, que luego os voy a explicar un poco más en profundidad. Yeye Churros es algo tan sencillo como una cadena de churrerías. Y esto viene de un empresario de Macao que me dice que tiene un local en la mejor zona de Macao donde pasan más de 200.000 personas al día por allí, pero que cierra y abre continuamente ese local porque no hay ningún negocio que acabe de explotar, ¿no? Entonces lo que me dice es que busca algo que sea diferente, y lo que le planteamos es la puesta en marcha de este proyecto y Churros que desarrollamos todo. Bueno, desde la imagen, los locales, el producto, que es un producto español, etc. Luego también Sihuela, que es una academia de fútbol, que esta la desarrollamos también de la necesidad que tiene China, de que quieren ser campeones del mundo de fútbol, buscan entrenadores extranjeros, y nosotros aquí lo que hicimos fue desarrollar una empresa. Previamente ya teníamos los clientes, en la que formamos a entrenadores de fútbol chino y a niños chinos. Y luego Buen Español, que es un centro de educación, de enseñanza del idioma español, y que principalmente nosotros a día de hoy lo que hacemos es dar formación en colegios. Los colegios nos contratan a nuestros profesores para que esos profesores den clases extraescolares de español, además de tener clases particulares también de español aquí en Zhuhai. Y en España os voy a hablar de 2 proyectos que desarrollamos, que uno es Xiyubao, que es una aplicación de turismo que os explicaré luego, y luego SC China, que fue una revista que llegó a ser la revista en papel más importante para la comunidad china en Europa. Los chinos me decían que no tenían ninguna revista en España que pudiese, en chino, y que pudiese de alguna manera enseñarles cosas que ellos quieren conocer de la cultura de España, de las cosas que hay en España. Entonces pusimos en marcha este producto. Este producto duró casi 10 años. Lo que pasa es que llegó un momento en el que el papel se murió. La gente ya no quería formato papel tradicional, la gente quería el formato digital. Pero durante esos años os puedo decir que fue una revista muy, muy, muy importante, ya no solo en España, sino en Europa. Voy a intentar explicaros de manera muy breve lo que era Little Drivers. Mira, Little Drivers, cuando yo os hablaba de que hay cosas en México que seguramente se pueden traer a China, este puede ser uno de los ejemplos. Yo esto lo veía en España. Es una franquicia española que se llama Tuto Cars y que no es más que cochecitos para niños, cochecitos eléctricos dentro de los centros comerciales, no sé si estará en México o no, que se alquilan por minutos, por 15 minutos, media hora. Esto en China no lo había y yo lo veía, y veía que a mi hijo le gustaba en España, cuando estábamos en España. Entonces yo lo que hice, mirad lo que hice, os voy a contar. Yo alquilaba estos cochecitos para mi hijo. Y lo que hacía era llevarlos al baño del centro comercial. Dentro del baño yo me llevaba un destornillador, desmontaba los coches para saber qué tipo de baterías usaban, de qué material eran las ruedas, el fabricante, le hacía fotos, vídeos a todo y después devolvía al coche. La verdad que si mi hijo había alquilado para el coche 30 minutos, 20 estaba de pie en el baño viendo cómo yo desmontaba el coche y le hacía fotos. Hasta que conseguí, yo pasaba cuando el establecimiento no tenía personal, pasaba, le hacía fotos, iba desde atrás y veía el software. Bueno, fue como normalmente dicen que hacen los chinos, copiar. Yo lo copié todo. Pedí información a la franquicia para saber cómo funcionaban y lo que hice fue fusilarlo y traerlo a China. Y en China montamos un concepto similar que se llama Little Drivers. A partir de esa idea hicimos el desarrollo, infografías de cómo sería esas isletas que están en los centros comerciales, qué coches comprar, qué tipo de baterías, cómo recargarlos, qué proveedores. Teníamos 3 diferentes proveedores de coches, no era el mismo. Teníamos 3 para evitar si tenemos problemas con uno, que el negocio no se vea afectado. Y lo que hicimos fue ponerlo en marcha. La ejecución, lo veis en la siguiente diapositiva, eso ya son locales de Little Drivers montados, con sus coches, su imagen, etc. Y la siguiente es ya imagen de comienzo de la actividad. Eso es un día normal, fin de semana. En como veis, no son iguales las isletas porque hay que adaptarse al espacio que alquilas al centro comercial. Esta era muy larga y estirada. Y este es en un centro comercial en la ciudad cantonesa de Chongshan.
Y como veis, pues hay la gente alquilando, con ofertas, globos para los niños, bueno, todo muy bien. En la parte quinta, que es la siguiente diapositiva, es el crecimiento y la detección de oportunidades. ¿Qué es lo que vimos? Mirad, vimos que empezó a gustar mucho el concepto, pero los chinos, que son más listos que nadie, vieron rápidamente cuál era el problema. Mirad, el problema que nosotros encontramos aquí es que el personal que teníamos era de mucha rotación, se iban muy pronto, porque principalmente se aburrían. Daros cuenta de que este es un negocio que durante el día prácticamente no hay clientes, es por las tardes cuando los niños dejan el colegio y fines de semana. Entonces el personal lo que no quería es estar igual 6 horas, que en 6 horas tenían 3 clientes, y luego trabajar las siguientes 2 horas pues, a un volumen alto. Entonces se nos iba mucha gente. Los chinos descubrieron la manera que era hacerlo todo tecnológico. En vez de tener una persona como nosotros teníamos, hicieron unas cabinas donde a través de un código QR tú abres esa cabina, sacas el cochecito, luego lo devuelves y automáticamente te cobra. Si os dais cuenta, esta empresa, que es la competencia que salió en su momento, su logotipo es prácticamente una copia del nuestro. Los colores son los nuestros, son nuestros colores corporativos. Su logotipo es un coche con dos, nosotros eran 2 niños, estos son 2 animales, un coche azul, pero en vez de estar de frente está de lado. De alguna manera intentaron, vamos a hacer que la gente vea una continuidad, que crea que nuestro negocio es la continuidad de Little Drivers. Y ahora, lejos de pensar, vaya, pues esta gente nos está acabando con el negocio, lo que nosotros pensamos, qué buena idea, podemos llevar este negocio a España, porque si en España está funcionando este negocio, tendrán seguramente los mismos problemas que nosotros teníamos aquí y podemos llevar este negocio a España. Siyubao es un ejemplo también de cosas que podemos ver en China y nos podemos llevar a, en este caso a España, pero que se puede llevar a México. Es una aplicación para turismo, pero tiene una peculiaridad, que es que tenemos una red de máquinas que nos dan baterías para el teléfono. Esto funciona en China, hay en todas partes, pero en el extranjero está entrando muy poco a poco. La peculiaridad es que las máquinas de Siyubao son las únicas en Europa que pueden permitir sistemas de pago de Alipay y WeChat, que son los sistemas de pago chinos, y que es totalmente en chino. Os voy a explicar cómo funciona para que veáis la oportunidad. Lo primero es que si tú, un chino que esté en España, por ejemplo, está en Madrid, se va a quedar sin batería en el teléfono, no tiene dónde recargarlo, entra en la aplicación, busca dónde tiene más cerca una máquina, basta ese establecimiento, escanea el código, en su pantalla le dice qué batería va a expulsar la máquina, recoge la batería y se va con ella. El problema que había hasta ahora es que para cargar un teléfono necesitamos tenerlo enchufado a la red eléctrica y tendríamos que estar el tiempo que está cargando sin movernos. Con esto nos podemos llevar el teléfono a donde queramos. Y cuando digo a donde queramos, es que este sistema en las siguientes 72 horas a que sale de la máquina, puedes devolverlo en cualquier otra máquina de la red Siyubao, esté donde esté. Puedes recoger tu batería en Madrid y devolverla 3 días después en Barcelona, sin ningún tipo de problema. Lo único que tienes que hacer es, como aparece en la foto 6, buscar dónde tengo cerca una máquina, acercarme, metes la máquina, metes la batería dentro de la máquina y automáticamente te va a proceder a hacer el cobro en tu teléfono, sin nada más que hacer, nada más dejarla dentro. Este es un ejemplo, como os decía, de cosas que hay aquí en China que vosotros podéis llevaros fuera. Luego la ejecución y el comienzo de la actividad, como veis, estas son nuestras máquinas reales, una es en uno de los centros comerciales de outlet más importantes que hay en España y que hay muchísima afluencia china, y la que veis al lado es en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, en una de sus tiendas, donde también tienen muchísimos visitantes chinos. El crecimiento, pues nuestras máquinas, como veis, son pequeñitas, porque el volumen de clientes es pequeño. Pero en China ya tenemos la oportunidad de tener estas máquinas que veis, donde se puede tener publicidad, más interactivas, con muchas más baterías, y que aquí utilizan en lugares de mucho tránsito, como pueden ser centros comerciales o como pueden ser estadios o conciertos, pero que esto está ahí para que cualquier emprendedor que vea que hay negocio, en este caso en México, venga a China y igual que nosotros hicimos, se lo pueda llevar a su país.
¿Por qué os quiero contar todo esto? Para demostrar que existen oportunidades reales, no es teoría, os estoy contando mi experiencia y que puede ser la vuestra también. Y porque creo que estáis en mejor posición para desarrollar una carrera profesional en China que la que yo estaba hace 17 años. Estáis más capacitados, con acceso a muchísima más información y con la posibilidad que yo no tuve de participar en programas formativos en China como los que tiene Weilai. Y Weilai existe por eso, porque cuando yo lo busqué hace 20 años que yo quería hacer cosas en China, yo no encontré nada como Weilai. Por eso Weilai existe, para que vosotros sí encontréis un sitio donde poder desarrollaros más rápido en relación a China. Yo tuve que crecer a través de la teoría que encontraba de mala manera, porque Internet no estaba tan desarrollado como ahora, y a través de la prueba y error, de probar cosas y de fallar. Una educación basada en la teoría da pistas, pero una educación basada en la experiencia os da certezas. O sea, daros cuenta que dos profesionales con el mismo conocimiento teórico podrán lograr las mismas metas. Pero el que más experiencia tenga, el que más veces haya probado y se haya equivocado, seguramente lo va a lograr antes que el anterior. ¿Por qué? Porque la experiencia se logra invirtiendo tiempo. Y el tiempo nos ofrece la posibilidad de probar, equivocarnos y volver a probar, otorgándonos conocimientos que la teoría por sí sola no otorga. Y os voy a poner un ejemplo que es muy fácil de entender. Si yo el primer día que llevé a mi hijo a su colegio, tardé unos 25 minutos en llegar. A los 15 días tardaba 10 minutos. El recorrido era el mismo, pero yo durante ese recorrido fui aprendiendo que mejor que ir por esta calle voy a ir por esta otra. ¿Por qué? Porque en esta calle hasta ahora hay un colegio, están todos los padres dejando a los niños y hay un tapón. Y cuando voy por esta calle de 4 carriles, en vez de ir por el carril de la derecha, mejor me meto por el del centro, porque en la derecha hay una calle en la que salen coches y voy a ir más lento. Vas obteniendo experiencias que, aunque el trayecto es el mismo, si mañana a vosotros os dijesen, el colegio está en ese punto y salimos desde este. Los dos tenemos la misma información, tenemos la misma teoría, pero yo tengo una experiencia acumulada de los viajes que he hecho que seguramente llegaría más rápido que cualquiera de vosotros. Por eso es tan importante la experiencia que nosotros os trasladamos más que la teoría. Y los programas de Weilai tienen ese valor, ¿no? Porque sabemos a través de nuestra experiencia que os dará certezas. Y hay una cosa muy importante que es la búsqueda de mi sitio, el análisis de dónde queremos estar. China es un país muy grande con muchas oportunidades y cuando estéis aquí, los que estéis aquí con nosotros, vais a querer hacerlo todo a la vez, porque vais a ver tantísimas cosas que os vais a volver locos, ¿no? Cuando yo traigo empresas aquí, empresas extranjeras, a todos les digo lo mismo, porque cuando están aquí pasa siempre igual, todos quieren hacer negocios, quieren vender su negocio fuera para venirse aquí, ven tantas oportunidades que se vuelven un poco, les ciega. Entonces yo siempre les digo, volveros a vuestro país y en el siguiente mes no penséis más en China. Porque ahora estáis en caliente y vais a hacer cosas que no son pensadas con la cabeza. Dejad un mes y dentro de un mes ya en frío vamos a retomar. Porque sé que esto pasa. Entonces vosotros lo que debéis hacer es observar, analizar y especializaos en algo. No intentéis abarcar todo el país, no intentéis abarcar todas las oportunidades, sino que buscar un plan en el que queréis hacer algo concreto en un sitio concreto, pero ser los mejores en eso. ¿Os va a llevar un tiempo? Claro que sí, os va a llevar un análisis interno. ¿En qué creéis que sois buenos? ¿Qué os hace sentir mejor? Esto es muy importante, buscar, porque va a ser vuestra carrera, va a ser vuestro futuro profesional. Tenéis que hacer algo que os haga sentir bien, es muy importante. ¿Qué buscáis a nivel personal y a nivel profesional? Hacer ese análisis. Y después de ese análisis, probar aquellos sectores que más os atraen para ver si realmente es lo que buscabais, profundizar en los territorios donde creéis que podéis desarrollaros mejor y valorar el volumen de oportunidades que os dan ambos, ¿no? En sectores y en territorios. Y ya por último, esta es la última diapositiva, quiero haceros una comparativa entre la emigración hacia Estados Unidos y la emigración hacia China, para que veáis que aunque sí que podéis desarrollar vuestros negocios vinculados a China desde cualquier otro país que no sea China, veáis la grandísima oportunidad que hoy en día supone China para los que vivimos aquí. La población de Estados Unidos es de unos 330 millones de habitantes. Tiene más de 50 millones de emigrantes.
Por lo tanto, la población emigrante es de un 15,5% aproximadamente. Si hablamos de China, estamos hablando de una población de 1.400 millones de habitantes, que es casi 5 veces más, pero donde los emigrantes somos menos de 900.000. Es ridículo. Estados Unidos, 5 veces más pequeño que China, tiene 50 millones y China tiene menos de 900.000 según el último censo. El porcentaje de extranjeros que residimos en China es del 0,05%. Por lo tanto, daros cuenta que un país con el nivel de desarrollo que tiene China, que está liderando ya muchos sectores a nivel mundial, va a tener una necesidad de profesionales extranjeros que aporten otros puntos de vista o que aporten otra formación. Por eso no desestiméis que China también puede ser un buen lugar en el que os desarrolléis profesionalmente. Y que, como dice la última diapositiva, Weilai es la experiencia que cambiará vuestra vida. Seguro, porque lo ha hecho en todos los alumnos que han venido. Es un antes y un después. Por eso yo os animo a que tengáis esa iniciativa y no tengáis ningún miedo a participar en nuestros programas y descubrir un mundo nuevo.